Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este lunes 18 de agosto. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente de Ucrania y varios líderes de la Unión Europea se reúnen con el presidente Trump en la Casa Blanca. Veremos qué tan cerca podría estar la paz entre Rusia y Ucrania. El reporte completo desde Washington, D.C. Además, un inmigrante de la India es acusado de causar la muerte de 3 personas en un accidente de carretera en Florida. Y después de varias semanas en rebeldía, asambleístas demócratas de Texas regresan al estado. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump recibió hoy al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y a varios líderes europeos en Washington, D.C. para abordar un tema crucial: la paz y una salida negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania. Desde la capital del país, Juan Esteban Silva nos tiene los pormenores. Juan Esteban. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde Washington. El presidente Donald Trump recibió hoy en la capital de los Estados Unidos a una delegación de alto nivel de líderes europeos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Entre esos invitados, miren ustedes las imágenes, estuvo el primer ministro británico Keir Starmer, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el presidente de Finlandia, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, entre otros. El presidente Trump destacando la importancia de estas conversaciones, asegurando que Estados Unidos avanza con sus aliados hacia lo que llama un acuerdo justo y duradero y la paz entre Rusia y Ucrania. We just spoke to, I was just telling the president, I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, we have a good chance. I think if we have a trilat, there's a good chance of maybe ending it. But he's expecting my call when we're finished with this meeting. Las reuniones giraron en torno, por supuesto, a este tema, a la solución negociada del conflicto. Recordemos después de esa reunión que vimos entre el presidente Putin y el presidente Trump en Alaska. Ahora, ustedes recordarán ese episodio en el que un periodista le pregunta a Zelensky por qué no llevaba traje. Hace unos días, hace unas semanas, volvió a Washington el presidente de Ucrania y el periodista vuelve a hacerle la pregunta, pero para que nos hagamos una idea de cómo han cambiado los tiempos y cómo ha bajado el tono de la tensión, esta es la curiosa respuesta de Volodymyr Zelensky del presidente Trump. Good. I said the same thing. Yeah, looks good. I said to the one that attacked you last time. See, now I remember that. Yeah, I apologize to you. You look wonderful. No, my first question for you, President Zelensky. In the same suit. You see, I changed. You are not. Maybe yours is much better. Se dio un primer paso en Alaska, este es un segundo paso y no se descarta otra reunión trilateral, es decir, entre Rusia, Ucrania y los Estados Unidos. Con esta cumbre, el presidente Trump proyectando pues, su papel como mediador central en la guerra, aunque persisten algunas diferencias, especialmente con Kiev. Sin embargo, el reencuentro de hoy deja abiertas esas nuevas oportunidades de negociación para Rusia y para Ucrania. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. En otras cosas, un conductor de un camión dio una vuelta en U ilegal en plena autopista de Florida, provocando un accidente que acabó con la vida de 3 personas. El conductor Harjinder Singh, de 30 años, quien ingresó de manera ilegal a los Estados Unidos en 2018, ha sido acusado con 3 cargos de homicidio vehicular. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que Singh obtuvo la licencia de conducir comercial en el estado de California y señalan que en el 2021 la administración Biden le otorgó un permiso de trabajo. Por su parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, señaló en su cuenta de X que el detenido no habla inglés y que las políticas de la ciudad de Santuario son mortales y que no solo debe ser responsable el conductor, sino la compañía que lo contrató. Por otra parte, la estrategia de seguridad del presidente Trump en la capital del país arroja resultados contundentes. Más de 240 detenidos, 38 armas de fuego incautadas y decenas de campamentos ilegales desmantelados en pocos días, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca. Los operativos, que han puesto tras las rejas a pandilleros, sospechosos de robo e infractores de leyes migratorias, también arrojaron la detención de 28 inmigrantes indocumentados en una sola jornada. Para la Casa Blanca se trata de una demostración de que el enfoque federal es capaz de enfrentar un problema que las autoridades locales no supieron contener. We're taking America back, baby. Esto es para América. Los Estados Unidos es número 1. Lo estamos tomando otra vez de nuevo.
Este es el momento en el que funcionarios de ICE derriban un letrero ofensivo en el barrio de Mount Pleasant en Washington, D.C. El video de X fue publicado el domingo por la tarde y en este se escucha a un oficial diciendo en inglés: estamos recuperando a los Estados Unidos. Cariño, antes de decir en español, esto es para América, Estados Unidos es el número 1. Y el Departamento de Seguridad Nacional informó sobre una serie de arrestos realizados el viernes por agentes de ICE enfocados en inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales graves. Entre los detenidos se encuentran individuos condenados por delitos como abuso infantil, narcotráfico y homicidio vehicular. En la lista se encuentran Gilberto Velázquez Ramírez, condenado por homicidio vehicular en Iowa, Gilberto Castillo Talavera, por agresión sexual a un menor en Texas, Giancarlos Cáceres Peguero por tráfico de fentanilo en Massachusetts y Isaiah Alexander, condenado por agresión. Las autoridades recalcan que estas acciones buscan proteger a las comunidades del país. Y el Departamento de Estado habría retirado más de 6,000 visas de estudiante en este 2025 por rebasar el plazo de estancia autorizado e infringir la ley, incluyendo apoyo al terrorismo. Así se señala en un reporte de la cadena Fox. Como lo hemos reportado, la administración Trump ha puesto en marcha múltiples iniciativas encaminadas a tomar medidas enérgicas para retomar el control de la inmigración y revocar los visados de quienes sean considerados un riesgo para los Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en mayo que la administración estaba revisando la situación de los visados de los estudiantes que participaron en protestas pro-Palestina. Y el Departamento de Seguridad Nacional criticó a la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, por indultar a un inmigrante para evitar que fuera deportado. Gobernadora Kathy Hochul, su vergonzoso secreto ha salido a la luz, señaló el DHS en un post de la red social X. En lugar de poner a los neoyorquinos en primer lugar, está protegiendo a un asesino ilegal criminal con antecedentes penales que incluyen condenas por homicidio y posesión criminal de un arma de fuego. Hochul indultó a Somshmit Batanabong, de 52 años, un inmigrante que fue condenado por homicidio cuando era adolescente tras disparar mortalmente contra un hombre durante un enfrentamiento. El diario The New York Times señala que este hombre cumplió 14 años de condena. Su familia asegura que se ha rehabilitado y pidieron el indulto de la gobernadora antes de una de sus citas con inmigración para evitar su deportación. En otras cosas, el presidente Donald Trump anunció que liderará un movimiento para poner fin al voto por correo y a las máquinas de votación que calificó como inexactas y muy costosas y controversiales. En ese sentido, el presidente explicó que a su juicio las máquinas de votaciones cuestan 10 veces más que el papel con marca de agua, que es preciso, sofisticado, más rápido y que no deja ninguna duda al final de la jornada sobre quién ganó y perdió la elección. El presidente aseguró que la iniciativa se da para fortalecer la transparencia electoral de cara a las elecciones de medio término de 2026. ¿Qué le parece? Lo invitamos a que opine sobre esta y otras noticias en nuestro canal de YouTube. Además, si a usted le gusta nuestro contenido, así puede estar al tanto de las entrevistas exclusivas y todo el contenido que tenemos para ustedes. Muy sencillo, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active la campanita. Y por supuesto, recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y reportando para usted. Y hoy lunes, la Asamblea Estatal de Texas finalmente logró alcanzar el quórum necesario para la votación sobre la redistribución de los distritos electorales en el estado. Mientras tanto, en California apenas empieza la campaña del gobernador Gavin Newsom para lograr su plan de crear un nuevo mapa electoral. Vanessa Vallejo nos tiene lo último. Finalmente, hoy al mediodía, la Cámara de Representantes de Texas logró reanudar sus actividades oficiales después de que durante 2 semanas decenas de legisladores demócratas estuvieran por fuera del estado intentando evitar la votación de la redistribución de distritos electorales. El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, contó 120 miembros en el Pleno, más de los 100 necesarios para establecer el quórum, e inmediatamente comenzó el proceso de remitir una lista de proyectos de ley para iniciar el proceso de comisión. Así inició la tan esperada sesión hoy en la Cámara. May I have your attention? A quorum is present, and it's time to resume the work of the people of Texas sent us here to do.
Restoring a quorum was my first responsibility as Speaker, and it has been accomplished. My responsibility now is to keep this quorum intact and to maintain an atmosphere of order and respect until the job is finished. No one here needs a reminder that the last few weeks have been contentious. But from this point forward, the rules of engagement are clear. Debate is welcome, but personal attacks and name-calling will not be tolerated. El presidente Burrows advirtió que el calendario sería intenso y acelerado durante las próximas 2 semanas, en las que seguramente veremos finalmente la esperada votación que busca darle a los republicanos al menos 5 asientos más en el Congreso. Mientras tanto, en California, el gobernador Gavin Newsom ha convocado una elección especial para el 4 de noviembre, donde los votantes decidirán si se aprueba una enmienda constitucional llamada Election Rigging Response Act, que permitiría a la legislatura demócrata redibujar los distritos electorales temporalmente, en vez de hacerlo a través de la Comisión Independiente de Redistribución de California. Veamos un clip de la campaña que ha lanzado Gavin Newsom para convencer a los californianos. Wake up, America. Wake up to what Donald Trump is doing. Here he is once again trying to rig the system. He doesn't believe in the rules. We can't stand back and watch this democracy disappear district by district. We have got to meet fire with fire. We're asking the voters for their consent to do midterm redistricting to level the playing field all across the United States. On November 4th, you have the power to stand up to Trump. Donald Trump, you have poked the bear, and we will punch back. Pues según una encuesta de políticos Citrine Center Possibility, el 36% de los votantes de California apoya dar la autoridad de redistribución de distritos del Congreso a la legislatura estatal, pero el 64% respalda a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos. De modo que aunque la apuesta de Gavin Newsom podría catapultarlo como el candidato a la presidencia del Partido Demócrata, también podría suceder lo contrario y que si el gobernador de California no logra sacar adelante su iniciativa, esta podría incluso significar su muerte política. Y a menos de 5 meses de dejar el cargo por límite de mandatos, la alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, fue acusada por un gran jurado federal de conspiración, fraude y obstrucción a la justicia por un presunto plan de años para ocultar una relación romántica con su guardaespaldas y desviar recursos públicos. Las autoridades sostienen que Cantrell, la primera mujer en ocupar la alcaldía en los 300 años de historia de la ciudad, habría utilizado su posición para permitir que Jeffrey Bapi, su escolta personal, recibiera pagos oficiales para reunirse en privado, viajar juntos y asistir a catas de vino. La acusación formal de 18 cargos lo incluyen a él y amplía el caso que ya lo vinculaba con fraude electrónico y falso testimonio. Y un juez del Tribunal Fiscal de Estados Unidos ha programado provisionalmente para el 1 de diciembre un juicio que permita a 2 denunciantes demostrar que se les denegó erróneamente una indemnización por identificar presuntas irregularidades fiscales dentro de la fundación de Bill y Hillary Clinton, pero el caso está encontrando resistencia de una fuente inesperada, la administración Trump. El Servicio de Impuestos Internos, bajo la administración, presentó una moción la semana pasada en el caso presentado por el agente federal retirado John Moynihan y el experto en fraude privado Larry Doyle, buscando desestimar el caso. La juez Alina Marshall fijó una fecha límite hasta el 15 de septiembre para que los peticionarios respondan a esta moción. El IRS también solicitó una prórroga para presentar el expediente administrativo ante el tribunal. Así nos vamos a la pausa comercial. Un diario español asegura que la esposa del expresidente López Obrador cambió la Ciudad de México por una lujosa zona residencial de Madrid. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Las autoridades del condado Dare en Carolina del Norte emitieron una declaración de emergencia por posibles inundaciones después de que el huracán Erin se intensificase en las últimas horas.
Además, emitieron una orden de evacuación obligatoria para todos los residentes en la isla Hatteras. Se prevé que las inundaciones costeras y las marejadas oceánicas comiencen mañana martes 19 de agosto y continúen hasta el jueves 21 de agosto. Así lo informaron autoridades locales, agregando que es probable que algunas vías de acceso en la isla de Hatteras queden intransitables. Y desde el próximo mes de septiembre, en todos los salones de las escuelas públicas del estado de Texas se exhibirán los 10 mandamientos. Asimismo, los distritos escolares tendrán la posibilidad de permitir tiempo de oración y lectura de la Biblia. Esta ley requiere que las escuelas públicas coloquen en las aulas un cartel de 16 por 20 pulgadas o una copia enmarcada de una versión específica en inglés de los 10 mandamientos. El estado cuenta con aproximadamente 9,100 escuelas públicas y 6 millones de estudiantes que serían beneficiados por la aprobación de las leyes SB 11 y SB 10 firmadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Sobre la ley SB 11, que autoriza a las escuelas públicas a dedicar tiempo de oración durante el horario escolar para que los estudiantes oren o lean la Biblia, la participación de cualquier estudiante sería de manera voluntaria. En materia judicial, el cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, tiene previsto declararse culpable de varios delitos en una audiencia programada para el próximo 25 de agosto en Nueva York, lo que le evitaría ir a juicio, esto según documentos judiciales. El pasado 14 de septiembre, Zambada, de 77 años, se declaró no culpable de los 17 cargos de los que se le acusa en la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo. Sin embargo, una orden del juez Brian Cogan, instructor de la causa, dice que la audiencia preliminar del 25 de agosto se convierte en una audiencia para cambio de declaración. Con este acuerdo se evita un juicio después de que la Fiscalía estadounidense descartó a principios de agosto solicitar la pena capital en su caso. Al menos 14 personas murieron y más de una decena resultaron heridas en un ataque ruso con drones contra la ciudad ucraniana de Kharkov, según informaron las autoridades locales. Rusia continúa matando civiles deliberadamente, denunció en Telegram el jefe del gabinete presidencial, quien divulgó imágenes de un edificio en llamas en Kharkov. Al menos 14 personas murieron, entre ellas una niña de aproximadamente 1 año y medio, informó la Fiscalía de Ucrania, precisando que unas 18 resultaron heridas. Kharkov, cercana a la frontera rusa, había sido alcanzada anteriormente por un misil balístico que hirió al menos a 11 personas, agregaron las autoridades locales. Y escuche esto, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, habría fijado su residencia en La Moraleja, una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas de Madrid, según información difundida por el diario español ABC. De acuerdo a medios internacionales, Gutiérrez Müller habría iniciado trámites para obtener la nacionalidad española, esto bajo el amparo de la Ley de Memoria Democrática que permite la ciudadanía a descendientes de españoles, en el caso de la esposa de López Obrador por ascendencia catalana y castellana. La Moraleja, ubicada al norte de Madrid, es conocida por su exclusividad, cuenta con campos de golf, centros comerciales, vigilancia privada y colegios privados. Además, reportan propiedades con un valor de entre 1.5 a 20 millones de euros. ¿Qué le parece? Bueno, ante este reportaje de ABC, Beatriz Gutiérrez Müller, por su parte, aseguró que no se ha mudado a España a vivir en alguna urbanización de lujo y, por el contrario, sigue dedicada a la docencia e investigación en una universidad pública de México, por lo que calificó de calumnia las acusaciones en su contra. Bolivia rompe con 20 años de la extrema izquierda. Este país suramericano elegirá presidente en una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, un senador de centro derecha, y el expresidente de derecha, Jorge Tuto Quiroga, según los resultados preliminares oficiales. La oposición, arrasó con el 80% de los votos y un mensaje claro de rechazo a la izquierda. Paz, de 57 años, alcanzó el 32.1% de los votos con el 92% de las actas electorales computadas, según el conteo del Tribunal Supremo Electoral. El senador aspirante del Partido Demócrata Cristiano rompió todos los pronósticos. Ninguna encuesta anticipó su paso a segunda vuelta.
Paz se medirá el 19 de octubre en un inédito duelo de derechas con Quiroga, de 65 años, quien obtuvo el 26.8% del apoyo. Estas elecciones marcaron el fin de 20 años de gobierno del movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales y luego del presidente Luis Arce, quien entregará el poder en el mes de noviembre. Hablemos de tecnología. Cientos de androides participaron en la primera competencia mundial de robots humanoides que comenzó el fin de semana en Pekín, con pruebas que abarcan desde los 100 metros vallas hasta, escuche esto, el Kung Fu. Los juegos en los que participan más de 500 robots en 16 países incluyen deportes tradicionales como atletismo y baloncesto, así como tareas especializadas, entre las que se cuenta la clasificación de medicamentos y limpieza. Un partido de fútbol sala también fue uno de los primeros de los eventos el viernes por la mañana. Allí se vio a 10 robots del tamaño de un niño que se desplazaban pesadamente por el campo, a menudo atrapados en un tumulto o cayendo en masa. China ya cuenta con el mayor mercado mundial de robots industriales, según estadísticas oficiales. Increíble, rarísimas estas Olimpiadas, estas competencias. Oiga, quédese con nosotros, hay muchos titulares estos días y ya viene el panel para analizarlo. Como le informamos, este día se ha llevado a cabo la reunión entre el presidente Trump con los líderes europeos, algunos de ellos, y el presidente de Ucrania, Zelensky. Esto tras la reunión con Putin hace apenas unos días atrás, en donde el presidente sigue intentando terminar con la guerra para cumplir con una de sus promesas de campaña. Para analizar esto a profundidad, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, esto fue un tema, ha sido un tema importantísimo desde la reunión que tuvo el viernes el presidente Trump con el presidente Putin, y ahora sigue persiguiendo el alcanzar un alto al fuego definitivo, y esperemos la paz entre Ucrania y Rusia. Regresa Zelensky a la Casa Blanca, no lo hace solo, regresa acompañado por algunos de estos líderes más importantes de la Unión Europea. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué te llama la atención de la reunión que todavía se está llevando a cabo al momento en el que estamos grabando este panel? Todo. Yo llevo más de casi 30 años en la política y más de 25 en Washington, D.C. Yo nunca había visto un encuentro en Washington de este nivel en la Casa Blanca, y hay que reconocer el liderazgo del presidente Trump. Ahí estaba Zelensky, ahí estaban todos los principales líderes europeos, la jefa de la Comisión Europea, de la OTAN. Muy impresionante, debo decir. Y yo creo que todos reconocieron, primero que nada, el liderazgo del presidente Trump, que aparentemente ha habido un cambio, que ellos reconocieron en la actitud de Putin a lograr un acuerdo de paz, a aceptar unas garantías de seguridad. Y que la clave para que se acepte un acuerdo de paz por parte de los ucranianos, que acepten el ceder parte de su territorio a Putin, va a ser las garantías de seguridad. Y que las garantías de seguridad de las que se están hablando son tipo artículo 5 de la OTAN. O sea que si se llega a un acuerdo, Rusia tendría que entender que si vuelve a atacar a Ucrania, los países europeos estarían, y Estados Unidos reconocían ese ataque como un ataque a ellos, y entonces ellos intervendrían también en el conflicto. Aquí el aspecto más negativo para Ucrania es el tema del cese al fuego. El líder alemán, el presidente de Francia, Macron, insisten que para empezar se necesita un cese al fuego. Trump insistió que el cese al fuego no es necesario. Se va a tratar de conseguir, pero que no es absolutamente necesario para que sigan las negociaciones, y que el paso siguiente es una reunión trilateral con Trump facilitando la reunión, Claro, pero que se encuentren
Putin y Zelensky. Nuevamente, algo increíble. Piensen, ¿ustedes creen que bajo Biden se podía haber llevado a cabo una reunión como esta? Más nunca. Y aparte de eso, hay tantos incidentes que ocurrieron, algunos incluso cómicos. Claro, que los comentaremos ahorita si quieres más adelante. Ahorita vamos a más detalles porque sí, efectivamente esto está dando muchísimo que hablar, muchos puntos desde donde analizarlo, muchas cosas que llaman la atención. Quisiera ir contigo, Vanessa, en ese sentido, ¿qué te llama la atención? Y bueno, sabemos que el presidente Trump ha enfatizado que no es necesario un cese al fuego, sin embargo, Ucrania lo ve diferente. Putin, a tan solo horas de haberse reunido con el presidente Trump, ha vuelto a atacar y continúa atacando a Ucrania, matando a civiles. ¿Qué te ha llamado la atención de las reuniones de este día? Bueno, yo creo que el presidente Trump tiene razón y es muy honesto cuando dice que si estás en una guerra, pues ese tipo de ataques en esas horas tan importantes, pues son parte de la estrategia de la guerra y que se puede efectivamente llegar a un acuerdo aún si no hay cese al fuego. Yo creo que eso es cierto. Ahora, yo creo que el punto de pronto más importante va a ser cómo se van a trazar las líneas, ¿no? Porque creo que, como lo decía Alfonso, ellos dicen que Putin ha, digamos, cedido en ciertas cosas de garantías respecto al futuro. Y creo que esta solución de algo relacionado con el artículo 5, aunque no pertenezca a la OTAN, Ucrania, pues puede solucionar en cierta medida o calmar por lo menos la ansiedad respecto al futuro. Pero creo que el punto más grave va a ser en dónde se dibujan las líneas, porque obviamente Putin pues ya dijo que quería más o menos toda la zona del Donbass, lo cual es prácticamente inaceptable para cualquier persona decente y normal. Y también la parte de los ucranianos va a ser, hicimos todo esto, pusimos todas estas vidas, luchamos tanto para que al final terminara quitándonos todos. Es suficiente solo con que por ahora pare Putin para que le entreguemos todo esto. Creo que ese va a ser el punto fundamental en donde se van a dibujar las líneas. Por otra parte, evidentemente, por una parte, como tú lo dices, eso yo creo que es crucial. Evidentemente, Putin quiere aún las partes que no domina todavía del Donbass. Esto, como lo dices, es inaceptable para la mayoría. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? ¿Y qué garantías puede en realidad tener Ucrania y en realidad la Unión Europea de que Putin no va a seguir avanzando años después? Escuchando a varios analistas, esa es una de las mayores preocupaciones, que pudiese llegarse a un acuerdo, pero que de alguna manera no hay una garantía de que Putin respete ese acuerdo al que logren llegar. ¿Cómo lo ves tú? Lo que me parece paradójico y hasta ridículo es ver cómo la prensa en Estados Unidos, la prensa que va desde la moderada hasta la izquierda más dura, ha tratado de presentar a Donald Trump como un asset de Putin, ¿no? Como alguien cuyos intereses son los intereses de Putin. No obstante, ahora vemos hoy como todos los líderes europeos, ninguno ahí, por cierto, de derecha, radical, a excepción quizá de Meloni o Stubb, no sé, pero todos socialdemócratas de izquierda reconocieron el liderazgo de Donald Trump y le agradecieron, diciendo que en 3 años y medio nunca había habido disposición de Vladimir Putin de al menos entablar una negociación. Y es cierto que esto ha sido un proceso muy duro, largo, y que Trump probablemente esperaba resolverlo mucho antes. Pero lo que dicen los líderes europeos es clave. Es que la posibilidad de una negociación ni siquiera estuvo sobre la mesa durante los años de Biden. Eso no estuvo ni siquiera asomado. Hoy esa posibilidad existe. Es claro que Putin tiene miedo a las consecuencias bajo una Casa Blanca en manos de Trump, y eso es algo que los europeos reconocen y agradecen. Lo hizo desde Merz, lo hizo Rutte, lo hizo Stubb, lo hizo Meloni, lo hizo Starmer. Todos reconocen el liderazgo de Trump. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Pues yo creo que lo que implica es un poco lo que hoy se coincidió en la reunión previa, la pública que hubo, es que Putin necesita más presión, hay que seguir presionando para que efectivamente se logre llegar a unos acuerdos de negociación que puedan ser cumplidos y que no sean rotos en cuestión de 24 o 48 horas. Y ese es el gran reto que tiene no solamente Trump, porque esto no es un problema de Trump, sino los europeos.
Ahora, una de las grandes incógnitas, querías agregar algo antes, Alfonso. En este sentido es muy importante reconocer otra cosa que dijo el presidente Trump hoy, y es que Estados Unidos está dispuesto a participar de esas garantías de seguridad y que no quitaba de la mesa la posibilidad de tropas americanas en Estados Unidos cuando le hicieron la pregunta. Pues eso es un cambio radical. Yo creo que eso es parte de ponerle la presión a Putin. Justo esa iba a ser mi siguiente pregunta. Cuando le cuestionan al presidente Trump cómo luciría las garantías de seguridad para Ucrania y le preguntan si esto podría incluir tropas en suelo ucraniano, el presidente realmente, en mi perspectiva, creo que evadió un poco la pregunta. O sea, dijo que sí iba a apoyar a Ucrania, pero dejó en claro que quienes estaban primero, por cuestiones obviamente geográficas, era la Unión Europea, y él dijo, pero sí, Estados Unidos va a apoyar también, sin precisar si eso incluiría el envío de tropas o no a Ucrania. Solamente quería señalar eso y quería preguntárselos a ustedes, si ustedes consideran que en ese escenario el presidente estaría dispuesto. Sabemos que él ha estado en contra de involucrar a tropas estadounidenses en más conflictos, en más guerras. Si eventualmente ustedes creen que esto podría ser parte del acuerdo, el envío de tropas estadounidenses a territorio ucraniano, Alfonso, ¿cómo lo ves? Yo no creo que Estados Unidos va a hacer ese compromiso de antemano. Yo creo que Estados Unidos puede decir, vamos a seguir metiendo armas, que las paguen los europeos. Puede haber otros tipos de colaboraciones militares. Pero más que nada, es decir, Estados Unidos participa de ese compromiso tipo artículo 5, que eso sí significaría si Ucrania vuelve si Rusia vuelve a atacar Ucrania, que Estados Unidos entonces pueda intervenir militarmente. Pues entonces eso sí ya es un gran desarrollo. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Pero aquí hay otro punto bien interesante. Vi recientemente una encuesta de CNN sobre la población ucraniana. En el 2022, la inmensa mayoría de los ucranianos, más de 62%, decía que que la guerra tenía que terminar cuando Ucrania recuperara todo su territorio. Ahora, al pasar 3 años, más de 70% lo que está diciendo es que quieren un acuerdo de paz as soon as possible, inmediatamente. Entonces, yo creo que esa presión también le está sintiendo Zelensky. Por supuesto. Ahora, rápidamente, antes de pasar al siguiente tema en 30 segundos, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes lo más anecdótico de esta reunión, ¿no? Y el contraste entre la última reunión y visita de Zelensky a la oficina Oval y esta. Lo primero que a mí me llamó la atención fue el lenguaje corporal de recibimiento del presidente Trump hacia Zelensky. En cuanto hizo la mano así, sabía que se estaba refiriendo a cómo lucía. Ahí estamos viendo la imagen. Ahí parece elogiarle precisamente el que por fin estaba vistiendo un saco, al menos, sin corbata, pero al menos un saco. Así que en 30 segundos, ¿qué les llamó la atención más a manera de anécdota y contrastante entre esta y la última visita? Comienzo con las damas, Vanessa. Sí, yo creo que el vestuario de Zelensky, porque muestra que definitivamente quiere ganar puntos con Trump y que lo respeta. Pero una cosa rápido sobre lo que dijo Alfonso, porque es importante, esa encuesta es muy reveladora de que ahora la gente quiere un acuerdo ya, pero cuando uno escarba y les preguntan a la gente ya en detalles, lo que los ucranianos dicen es que ya cuando les dicen que si para lograr ese acuerdo tienen que ceder territorios clave de Ucrania, ya se echan para atrás y dicen que entonces tal vez no. Entonces ellos quieren un acuerdo ya, pero dependiendo de las condiciones y las especificaciones que les den, se pueden estar echando para atrás porque claro, ha muerto tanta gente y perderlo todo es muy complicado. Claro. Contigo, nos vamos con lo anecdótico, Orlando. Yo me quedo con el periodista de Newsmax, que la primera vez él le criticó el no haber llevado traje, hoy le dijo que lucía fabuloso, a lo que Zelensky le dijo, bueno, pero tú tienes el mismo traje, yo al menos me cambié, ¿no? Eso lo manejó muy bien. Fue chistoso, incluso el presidente ahí le dijo, por cierto, él es el reportero que te atacó la última vez, ¿eh? Sí. Pero a manera de juego. Se sintió definitivamente una atmósfera mucho más amigable y se comportó de mejor manera, mucho mejor manera, por supuesto, Zelensky, a comparación de la última vez. Alfonso, cerramos contigo en lo anecdótico. Yo creo que lo del traje dominó, ¿no? En términos de algo jocoso. Pero a mí lo que me llama la atención es que la prensa incluso llegó hasta hablar con el sastre de Zelensky, que dijo que iba a ser un traje, pero aún así de corte militar. Por eso quizás es todo negro. Eso fue llamativo. Bueno, pero como digo, el mero hecho de la reunión en ese salón de la oficina de la Casa Blanca con todos los líderes y abrir la sesión al público,
Eso es algo sin precedentes. Eso de por sí es lo más impresionante de este encuentro. Por supuesto, definitivamente histórico. Ojalá que rinda los frutos que todo el mundo esperamos. Vámonos rápidamente al segundo tema. El presidente Trump anunció el día de hoy que busca liderar un movimiento para poner fin al voto por correo y a las máquinas de votación. Las calificó como inexactas, muy costosas y controversiales. Ya sabemos que ha habido controversia en varias elecciones. Él propone regresar a las boletas de marca de agua, que dice que son mucho más baratas y mucho más efectivas. ¿Creen ustedes que esa sea la solución para tener más claridad en las elecciones? Y comienzo contigo, Alfonso. Yo creo que sí. A mí me gustaría tener solo un día de votación que sea presencial y yo creo que eso... La gente utiliza este tipo de... A ver, los países lo hacen, ¿no? Quien está afuera, por ejemplo, podría votar en un consulado y que sus votos sean registrados en ese consulado o en la embajada en el día en que se vota. Es lo más normal del mundo, que cada quien pueda votar el día en que vota y que ese voto sea contado y que sea manual. Es claro que el ensayo, el experimento del voto electrónico ha fracasado ampliamente, claramente es susceptible, es volátil y puede ser manipulado. Esto arriesga completamente el sistema democrático y yo creo que hay que volver... Puesto y que de alguna manera se pueda, si hay dudas, se pueda a la antigüita, ¿no? O sea, regresar, sacar las cajas, hacer reconteo de boletas y que estén ahí, no que hayan desaparecido, no que se fue el sistema y cuando regresa el sistema va ganando otro candidato que llevaba, que iba en desventaja al principio. Yo creo que eso, de algún esto, se requeriría, por ejemplo, no sé, una enmienda a la Constitución. ¿Sería viable, factible? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Una cosa así. Yo creo que lo más que se puede lograr es pues incentivar a los estados republicanos y que son la mayoría y que tienen legislaturas también republicanas a pasar legislación para regular eso en los estados. Hay muchas cosas aquí que tienen que hacerse en el estado, en los estados, en distintas áreas que el presidente quiere intervenir. Incluso con las escuelas, para que no hagan ciertas cosas, para que no dejen a niños trans entrar en baños de niñas. Todo eso es bien intencionado por parte del presidente, pero muchas de estas cosas se tienen que hacer a nivel estatal y los gobernadores tienen que tomar liderazgo y cartas sobre el asunto. Bueno, pues seguramente seguiremos reportando sobre este asunto porque apenas puso ahí la gotita el presidente diciendo que va a buscar tomar acción en ese sentido y por supuesto lo vamos a estar cubriendo. Vámonos rápidamente a una pausa comercial, no se mueva de su asiento, ya volvemos con más. ICE sigue realizando operativos de detención de inmigrantes indocumentados en todo el país. El Departamento de Seguridad Nacional asegura que están enfocados en detener inmigrantes con delitos, mientras que la mayoría de los medios insisten en que la mayoría de estas personas son solo personas sin documentos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema que siempre genera polémica. Aquí comienzo contigo, Vanessa. Washington, D.C. precisamente se ha convertido en el último campo de batalla mediático por los operativos, ya no solamente por parte de la Policía Federal en contra de la criminalidad en la ciudad, sino también ahora por la cooperación con las autoridades de inmigración y lo que parecieran ser operativos de detenciones aleatorias para identificar a personas indocumentadas en la capital del país. ¿Cuáles son los reportes que se escuchan en D.C. y cómo lo ves? Yo creo que aquí la línea es como un poco difusa y complicada, porque si la policía decide hacer paradas aleatorias para buscar delincuentes, no digamos inmigrantes ilegales y redadas típicas de ICE, como lo plantean, digamos, los medios, sino para parar delincuentes, que es algo que, digamos, se hace en todos los países del mundo. En zonas de criminalidad, la policía para ver que la gente y chequear que no haya un delincuente, ¿no? Pero si hay ese acuerdo de cooperación y si paran a una persona que no es un delincuente, pero es un inmigrante ilegal, y entonces esa persona termina arrestada por ICE, entonces aquí la línea es difusa, porque entonces, ¿qué decimos? ¿Están haciendo redadas aleatorias o no están haciendo redadas aleatorias? Porque tal vez esa no era la intención, pero si finalmente termina así. De hecho, vi esta mañana un video de ICE buscando a una persona en particular, pero terminan parando a otro inmigrante que no era el que estaban buscando, que sí tenía delitos, pero se dan cuenta que este inmigrante está de manera ilegal y que lo terminan apresando. Entonces,
digamos que hay efectos colaterales y una línea bastante complicada acá, que de pronto incluso la administración podría decir, bueno, es difícil manejar eso. Entonces yo creo que, ¿qué podríamos hacer? Pues buscar que la administración de pronto tenga más cuidado a la hora de hacer este tipo de cosas, si es que esto está sucediendo en gran medida, pero recordar que por ahora el Departamento de Homeland Security sigue diciendo que el 70% de los casos de los detenidos son criminales, criminales que han cometido delitos, no digamos la palabra criminal como se ha utilizado en otros sentidos más amplios y de pronto equivocados para nosotros. Alfonso, ¿cómo lo ves tú que resides también en el área de Washington? No, Vanessa tiene razón, o sea, la Secretaria de Seguridad Interna y otros oficiales han continuado insistiendo de que las personas siendo arrestadas son personas criminales que tienen convicciones o que se les ha radicado cargos por delitos y que los operativos policíacos son operativos policíacos enfocados, targeted enforcement measures. Entonces, si es así, pues eso se entiende. El problema es que, hay que admitirlo, hay mucha confusión y está creando mucha ansiedad en la comunidad inmigrante, en la comunidad hispana, hay que reconocerlo, y no hay claridad. Por un lado, el Departamento de Seguridad hace estas declaraciones, pero por otro también está la prensa que debo decir en general es muy irresponsable, porque en todos estos reportajes de arrestos continúa diciendo categóricamente que aquí hay operativos arbitrarios, que se está deteniendo a cualquier persona, que lo están haciendo en cada esquina, y eso asusta a la gente, ¿no? Hemos visto, mira, en Washington, D.C. hay muchos conductores de motonetas que hacen trabajo de delivery, de distribución de comida, y esa gente de la noche a la mañana ha desaparecido de Washington. La gran mayoría son ilegales y gran mayoría venezolanos. Han desaparecido y se han ido al norte a Maryland. Entonces, pues hay mucha preocupación, pero claro, quizás la mayoría no debería estar preocupado. No sabemos. Un incidente en particular con una persona en una motoneta este fin de semana al frente de un restaurante muy conocido que frecuenta mucha gente en la zona del noroeste de Washington, donde agentes de ICE enmascarados, sin identificarse, detuvieron a esta persona en una motoneta y se la llevaron en una camioneta. Enseguida la prensa reportó que había sido una detención arbitraria, cuasi clandestina, ¿verdad? Aquí el régimen autoritario de Trump. Ni consultaron con el gobierno. Sacaron este reportaje sin consultar con el gobierno. La Casa Blanca tuvo que salir y decir, esta persona estaba siendo buscada, es miembro de una ganga, tenía vínculos con una pandilla. Entonces, claro, este es el problema. Yo creo que la Casa Blanca sí se ayudaría a la administración en clarificar, tener una comunicación más clara de los operativos, cómo se están llevando a cabo, porque si efectivamente son operativos enfocados en criminales y están deteniendo 70% de las personas que son criminales, pues mira, yo creo que la gente puede entender eso, a pesar de que 30% de arrestos colaterales es verdad. O sea, sí son muchas personas aún. Y que en realidad los estadounidenses votaron para que se detuviese a los criminales de alguna manera. Correcto. Y se realizaron las deportaciones. Pero aún esos colaterales se pudieran explicar porque estaban cerca de alguien que ha cometido un delito. Y es que porque hay tantos criminales ilegales que estas personas también están pagando por ello. Ahora, hay casos que se han vuelto muy mediáticos. Por ejemplo, también veíamos en días recientes el arresto de una influencer colombiana que estaba de manera ilegal en el país, pero además era una persona que hablaba en contra de las autoridades de inmigración y que alertaba a otros sobre en dónde se encontraba ICE. Finalmente ella fue arrestada, parte de su detención fue transmitida a través de las redes sociales, ha generado y ha cautivado mucho la atención mediática. En ese sentido, sin embargo, esto podría ser considerado obstrucción a las autoridades, no sé si obstrucción a la justicia, pero sí obstrucción a las funciones federales, porque se señala que ella alertaba de la ubicación de agentes de inmigración. Sabemos que además han aumentado también los ataques en contra de los oficiales de ICE en ese sentido. Orlando, ¿cómo lo ves? Hablamos de la influencer Tatiana Martínez. Bueno, yo creo que si estás ilegalmente en el país o no estás en un estado regular, pues hay que ser muy idiota para ponerse públicamente en redes sociales a estar
metiéndose con las autoridades, denunciándolas, atacándolas o cuestionándolas, ¿no? Yo creo que eso, en gran parte, si es que hay una denuncia de que las autoridades o los agentes de ICE se exceden o están cometiendo redadas que son injustas o lo que sea, yo creo que esa actitud de gente como este influencer y muchos otros, no es algo nuevo. Vimos el caso por mucho tiempo del conocido influencer venezolano Leito Oficial, que finalmente fue deportado. Lo que hace es deslegitimar cualquier denuncia que pudiera haber con respecto a ICE y más bien ratificar que ICE está haciendo lo correcto al deportar y detener a esta gente. Mira, aquí volvemos al punto central que ya hemos hablado varias veces y es el tema de la comunicación. ¿Cómo se están comunicando estos operativos? ¿Cómo se están explicando? ¿Cómo se están contextualizando? Y yo creo que eso es algo que le falta hacer bien a la administración. Creo que la administración está un poco en una actitud un poco soberbia, lo vemos en redes sociales, las cuentas de ICE o del Departamento de Seguridad Nacional un poco burlándose de la tarea de detener a esta gente, a los inmigrantes ilegales, un poco planteando bueno, que a los inmigrantes los van a detener, pero además de una manera, nuevamente, ridiculizándolos. Yo creo que eso no ayuda en la labor de ganar esta guerra comunicacional que es evidente, claro, de avanzar, de textualizar y de explicarle a la gente que honestamente quiere que ICE lleve a cabo su trabajo en cuanto eso signifique deportar criminales que entraron ilegalmente al país. En ese sentido, y siguiendo con el tema de inmigración, se ha dado a conocer también que el Departamento de Estado ha revocado o terminado con alrededor de 6,000 visas estudiantiles en este año. Escuchábamos en mayo al secretario Rubio diciendo que tener una visa estudiantil en los Estados Unidos es un privilegio. En este caso, se han investigado precisamente a quienes tienen estas visas. Este reporte señala que algunos de estos estudiantes a lo mejor han sobrepasado el tiempo límite de su visa, han violado los términos de su visa o incluso algunos de ellos habrían participado en las protestas pro-Palestina. Vanessa, ¿cómo lo ves? Yo creo que eso nos devuelve a un punto que es supremamente importante y es que nosotros como hispanos y como seres humanos que nos compadecemos de otra persona que de pronto la deportan y de su familia, igual tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es que un país tiene la autoridad para establecer sus políticas migratorias y que no existe el derecho a ser americano. De modo que por más que nosotros, por ejemplo, pongamos un caso y digamos esta persona lleva tantos años, no es un criminal, es que si entró ilegalmente y si el país no le quiere dar el permiso y el gobierno cree que por alguna razón no debe estar acá, la verdad es que por más pesar que nos dé en muchos casos, tenemos que aceptar que el país es el gobierno es el que decide y su gente son las que deciden las políticas migratorias de un país. Y en estos casos en particular, donde lo que estamos viendo es un departamento de Estado buscando la seguridad del país, y buscando sacar gente que lo que estaba haciendo era tomándose las universidades, pues es que con más razón se debería entender este tipo de cosas. También otro de los casos muy llamativos que se da a conocer es el indulto que le otorga la gobernadora demócrata de Nueva York a un inmigrante justo antes de su cita con inmigración para no ser deportado. En este caso, el nombre del inmigrante es Smish Batanabog, de 52 años. El Departamento de Seguridad Nacional señala que este individuo estuvo en la cárcel por homicidio, aunque él argumentaba que había sido en defensa propia, pero fue condenado por homicidio, estuvo en la cárcel por 14 años, salió. Su familia argumenta que él se ha rehabilitado, que tuvo 2 hijos ciudadanos ahora en los Estados Unidos. Él tiene ahora 52 años. Ese suceso sucedió cuando él era adolescente. Y bueno, la familia busca a la gobernadora Hochul. Ella le otorga un perdón, un indulto para evitar así su deportación antes de que él se presentara en inmigración. ¿Cómo lo ves, Alfonso? ¿Cómo ves este caso, bueno, desde todos los ángulos, ¿no? Desde el punto de vista legal y si también le corresponde en este caso a la gobernadora proteger estos intereses como para otorgarle un indulto a una persona como este sujeto? Que la gobernadora lo puede hacer, pero claro, aquí nuevamente vemos demócratas alineándose con los criminales, no con los ciudadanos americanos. O sea que mediáticamente, políticamente esto es un desastre. O sea, ellos
continuamente están interviniendo para defender a personas que han cometido delitos y delitos graves. Entonces, esto no queda bien. Mira, sí me gustaría comentar algo sobre el tema de los estudiantes, porque por mucho tiempo han actuado muchos con impunidad, vienen aquí y piensan que pueden hacer lo que les da la gana, incurren en delitos. Algunos de estos habían también sido arrestados por manejar ebrios, han participado en manifestaciones en las que han acosado a estudiantes, han violado la ley, o incluso algunos tenían vínculos con grupos terroristas. Ya se había anticipado, como tú dijiste, que el Departamento de Estado iba a estar revisando estos casos. Esto es un mensaje claro. La migración estudiantil, ya sea con una visa F, una visa J, es un privilegio. Estas personas van a estar monitoreadas y esto crea un ambiente universitario más seguro. Ahora, al tema que decía Orlando, ojalá la portavoz del Departamento de Seguridad Interna, Tricia McLaughlin, fuera al Departamento de Estado a tomarse un cursito sobre cómo comunicar estas cosas, porque me parece que el Departamento de Estado con Marco Rubio, incluso el propio Marco Rubio y sus oficiales de comunicaciones están comunicando correctamente, adecuadamente las medidas que están tomando para monitorear las acciones de inmigrantes, de estudiantes, por ejemplo, de profesores, y comunican claramente cada vez que revocan un beneficio por qué lo están haciendo. Sin embargo, la portavoz del Departamento de Seguridad Interna no creo que le esté haciendo un favor a la administración, porque me parece que continuamente lo que quiere hacer es agradar una base particular, muy particular, dentro del trumpismo, y no a todos los conservadores, no a toda la población, continuamente como celebrando las deportaciones, sean como sean, de una manera bien pueril, ¿no? Utilizando cancioncitas, memes, etcétera. Me parece que está buscando un empleo en Fox más que hacer su trabajo de portavoz con seguridad interna. Soy muy severo con ella porque creo que honestamente el cargo le cae grande. Es que es un tema que es verdaderamente delicado, sensible, que cada caso debe ser tratado obviamente con todo el peso de la ley, pero también con todo el respeto, ¿no? Cerramos contigo en 30 segundos. Orlando, ¿cómo lo ves específicamente en la cuestión de las visas estudiantiles? Bueno, ha quedado muy bien explicado, pues, prácticamente son 6.000 visas, pero pues que todas obedecen a casos donde se han cometido delitos o se han alentado la comisión de delitos. Yo creo que, como dice Alfonso, el secretario Rubio y el mismo Departamento de Estado se ha encargado de explicar esto, y esta es la labor que debería ser transversal en la administración. Yo creo que, yo entiendo que un poco esta administración llega con la idea y la noción de que lo que ocurrió el año pasado fue un mandato, y un mandato casi que divino en gran parte, porque también pues Trump fue salvado probablemente por la intervención divina, pero eso no quita que los miembros del gabinete y sus portavoces tengan que explicar la labor de la administración. Yo creo que es importante que todo se comunique muy bien, que se explique, porque estoy seguro de que en la medida en que se expliquen las cosas, la gran mayoría de los americanos van a apoyar la labor de cada departamento, sobre todo el Departamento de Seguridad Nacional. Por supuesto, muy, muy importante el cómo se comunica el mensaje. Se nos terminó el tiempo, como siempre un gustazo escucharlos opinar sobre estos temas que nos afectan a todos. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y gracias a usted por su sintonía. Lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus comentarios y, muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones y compartan nuestro contenido. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.